Amén. Dios es uno. Eso es una verdad que creen todos los cristianos, todas las iglesias cristianas, incluyendo los trinitarios, que creen que Dios es uno en tres personas, incluyendo los testigos de Jehová, que creen que Dios es uno y es Jehová y Jesucristo es un Dios menor, e incluyendo los judíos que creen que Dios es uno, que es Jehová y que Jesús no es Dios. El problema no es tanto si Dios es uno o más de uno, no es un problema de gramática, sino de quién es Dios, si Dios es realmente Jesús, si Jesús es el único Dios o hay más personas o no es Dios. Bueno, Jesús no predicó sobre esto, es un mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. En ese mandamiento se usa una fórmula que requiere una interpretación. Cuando alguien dice en el nombre de, hay que buscar el nombre. Si yo le digo que escriba el nombre de su padre, usted va a escribir un nombre, no va a escribir la frase el nombre de su padre. Y el problema es que cuando Jesús dijo eso, sus apóstoles todos sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, y por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Jesús significa Jehová Salvador, es un nombre compuesto de Jehová, como Jehová proveerá o Jehová Shalom, y por lo tanto es el mismo. Y si es el nombre sobre todo nombre, es porque es el nombre que habla de la salvación, que es la mayor bendición de Dios y la principal. Por lo tanto, todos los demás nombres son menores y Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús oraba a Dios. ¿Por qué? Porque era hombre. Si él no hubiera tenido necesidad de orar, no hubiéramos podido decir que él se manifestó en carne. Entre las limitaciones que Jesús asumió cuando se manifestó en carne, estaba también la limitación espiritual que tenemos todos y la necesidad que tenemos todos de Dios. Por esa causa, como hombre, él ora a Dios. Bien, lógicamente el salmista se refiere a un hombre, no se refiere al Señor del universo, porque él está hablando del Señor del universo como la persona que sostiene a ese rey o a ese Señor terrenal. En el Antiguo Testamento, las palabras ungido o rey o Mesías se refieren a un hombre que tiene que nacer del linaje de David y que en principio pues va a ser una persona como nosotros o como cualquier otra. Nadie sabía que iba a ser Dios mismo manifestado en carne, ni tampoco la profecía lo menciona como que vaya a ser Dios mismo manifestado en carne. Por tanto, cuando miramos en el Antiguo Testamento esos textos que después se aplican a Jesús, evidentemente están hablando de la humanidad de Jesús. También hay que entender que cuando hablamos de que Jesús es hecho el Mesías, se refiere a Jesús como hombre, no como Dios, puesto que Dios no es Mesías, sino que es el que envía al Mesías. Ese misterio es el que menciona Pablo en Colosenses 2:2, cuando dice que hay un misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Ese es un misterio que aparece en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento no lo vamos a encontrar. El Antiguo Testamento habla de un rey, de un Mesías, de un ungido, que vendrá de la simiente de David y que tendrá el reinado de David. Bien, esto está en un contexto en el que el Hijo es el ungido, una vez más, es decir, dice que Él es al que Dios ha ungido por Hijo, y evidentemente no se refiere a la persona de Jesús en el Salmo, que ni siquiera el salmista podía imaginar que un día Dios se manifestaría en carne, y por lo tanto honrad al Hijo
tiene mucho significado, por ejemplo, para un trinitario que honra al Hijo como segunda persona, o para una persona que no crea que el Hijo es Dios y que no le honre. Pero en realidad lo que estamos hablando y lo que hemos contestado ya en la pregunta anterior es que en el Antiguo Testamento siempre encontraremos que el Hijo es el Hijo de David, alguien a quien Dios unge para que seas ungido en la tierra, como lo fue David, o como lo fue Saúl, o como fueron tantos ungidos que hubieron. Bueno, la adoración de santos o vírgenes creo que es evidente. La adoración solo debe hacerse a Dios, y solo Dios es digno de adoración. En cuanto a las imágenes, la razón es porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene imagen. Lo que nosotros llamamos la imagen en una persona, en un espíritu, es el nombre. Es decir, el nombre se correspondería a la imagen. Entonces, Dios no tiene imagen y por lo tanto cualquier imagen que hiciéramos de Dios o quisiéramos hacer de Él sería falsa. Por consiguiente, no debemos hacernos ninguna. Incluso si miramos el discurso de Pablo a los atenienses, en Hechos, capítulo 17, versículo 29, dice que ni siquiera debemos pensarlo. Dice que no debemos pensar que Dios sea semejante a oro o plata o escultura hecha por imagen de hombres. Es decir, Dios no tiene imagen sencillamente porque es espíritu, y cualquier imagen que hiciéramos aún mental de cómo es Dios sería falsa.